Mi hermano, Dios los bendiga, Dios los guarde, espero que todos se encuentren bien. Estamos hablando de la historia del cristianismo antiguo y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de temas sobre ese origen, sobre el nacimiento del cristianismo, cómo el cristianismo se fue formando. Y en esta oportunidad nosotros vamos a llegar a finales del siglo I y principios del siglo II y cómo el cristianismo fue expandiéndose y a su vez cómo comienzan a aparecer una serie de, ¿cómo se podría decir? Una serie de acontecimientos y personas que transformaron o querían transformar lo que era el cristianismo original y lo que era la idea principal, el mensaje de Jesucristo. Y es por eso que ahí hay que ir nombrando qué pasó a partir del siglo II, porque el siglo II va a ser el siglo determinante en la historia del cristianismo. Y uno va a decir, sí, el siglo II, y no tanto el siglo I, porque en el siglo I estamos hablando de los comienzos, estamos hablando del asentamiento como tal del cristianismo y el mensaje que dejaron cada uno de estos hombres que ya habían recibido de Jesucristo y ellos a su vez se lo transmitieron a sus discípulos. Y entonces ahí se puede ver lo que ha significado esa lo que ha significado esa parte de la historia, lo que significó la historia como tal dentro de el cristianismo. Ahora el siglo II tiene una característica especial, una característica donde cada hombre tenía o quería hacer su propia versión. Y es por eso que nos vamos a encontrar con una serie de eventos y de movimientos que repercutieron en la historia del cristianismo. En el siglo II, durante la antigüedad, la existencia de grupos de cristianos que practicaban los preceptos y ritos de la ley mosaica y compartían las esperanzas apostólicas. ¿Qué quiere decir esto? Que existían cristianos que en el siglo II, por un lado practicaban cristianismo, pero sin desviarse de sus prácticas y sus leyes y la ley mosaica. O sea, que ellos continuaron con la tradición judía, a pesar de que conocían a Cristo y a pesar de que decían ser seguidores de Cristo. La literatura para este comienzo del siglo se expresa en representación del Apocalipsis, cómo el Apocalipsis estaba siendo de influencia, donde el apóstol Juan dejó plasmado la revelación que se le había dado en el Apocalipsis. Y entonces a raíz de esto se evidencia que el planteamiento que se da ahí de la derrota de Satanás y la llegada del milenarismo que hace que tenga sus seguidores, donde se dice que es presidido por Cristo, los ideales cristianos se expresaban bajo esta forma de milenarismo. Este término designa la aparucía o segunda venida de Cristo y la instauración de un reino milenario. Y esta profecía caló y agarró a esto. Todos los santos y mártires resucitaron, gozarían de toda suerte de bienes. 1000 años. Apocalipsis 27 y 21:4 lo manifiesta. Después regresarán las fuerzas de Satanás, pero serán destruidas nuevamente por Cristo. Entonces a raíz de este texto
escrito en Apocalipsis es que se sustenta la base para el milenarismo, donde se puede ver que a raíz de eso hacen que se practique este estilo de cristianismo. Los cristianos de finales del siglo I y principios del siglo II vivieron la expectativa de la llegada del reino y la elucubración de su naturaleza. La mayoría de los sectores marginados e influenciados por el judaísmo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estaban afianzados de que eso iba a ocurrir pronto, de que eso iba a ser así, de que ya ellos estaban a la puerta de recibir la venida. ¿Y dónde se manifestaba esto? Era en los más humildes, en los más necesitados. Era que el mensaje era llevado. ¿Y qué pasaba? Que el judaísmo como tal influenciaba a que estos sectores de pocos recursos mantuvieran esa creencia de que así sería. Termina la era apostólica, ya se está viendo, ya los apóstoles ya no están, estamos al final de la era apostólica, ya ha terminado, quedan algunos discípulos de los apóstoles todavía, que son los que están continuando la labor y son los que van a hacer que el cristianismo continúe con la secuencia y continúe con los eventos que han venido trazando. Comienza el cambio, comienzan las persecuciones, llega el avance del cristianismo en el mundo antiguo. Llega ese avance, con el avance, pero también aparecen las persecuciones y aparece todo eso que ya en el siglo I se venía dando, pero ahora con más severidad. El cristianismo se desarrolló en las grandes ciudades. Sí, se tiene entendido que el cristianismo se desarrolla en grandes ciudades. O sea, que el cristianismo fue netamente urbano. Y durante el siglo II se hizo más hincapié en que fuera urbano. A partir del tercer siglo se traslada a las zonas rurales y es cuando se comienza a expandir desde los asentamientos rurales. Solamente que sí hay evidencias de que dice de que el cristianismo se expandió rápidamente por tratarse y por llevarse desde las zonas más urbanas. Para finales del siglo I y comienzo del siglo II aparecen los diferentes grupos del cristianismo que estarían enfrentándose las diferentes doctrinas de la iglesia. Las diferentes doctrinas. Entre los grupos están los judaizantes, eran los que querían la continuidad del evangelio desde Jerusalén. Un grupo de ellos negaban la redención de Cristo. O sea, los judaizantes continuaron. Este grupo que seguía a Santiago como líder, ellos continuaron, no desaparecieron, ni siquiera con la reunión de Antioquia, donde Pablo hizo su intervención, ni siquiera con eso se logró que este grupo no continuara con sus labores, ni siquiera con eso. Ellos continuaron y mantuvieron su postura en cuanto a las prácticas judías y creer en Jesucristo. Se podría decir que hoy el judaísmo mesiánico pertenece a esta corriente. Se podría decir, no sé, infiriendo aquí, yo en lo particular podría decir eso. Los nazarenos, estos que nacieron dentro de la iglesia de Jerusalén, fieles a las tradiciones
del pueblo muy ortodoxos que persistían en guardar la tradición. Estos son otro grupo que se manejan dentro del grupo de los judaizantes, donde ellos decían que la tradición debería permanecer. Y están los ebanistas, comunidad de judíos creyentes de Jesús, nombrados por Irineo, discípulo de Policarpo, se apoyaron únicamente en el Evangelio de Mateo. No creían en la divinidad de Jesús. Entonces ya vemos cómo ya están apareciendo los que están 100% en la creencia de lo que vino a ser Jesús, de la labor de Jesús, del trabajo de Jesús, y otros que ya están adaptando a sus conveniencias los preceptos que ellos quieren tener y cómo ver a Jesús. Y entonces cada grupo lo fue plasmando desde su posición. Justiano el Mártir habla de dos comunidades: los nazarenos con una fe en común, fieles a las tradiciones judías, descendientes de Santiago, que reconocen a Jesús solo como hombre. Entonces, aquí cabe preguntarse cuál fue el trabajo de Santiago cuando adoctrina a personas que no creían en la divinidad de Jesús. O, por el contrario, ellos mismos tomaron la decisión de no aceptar eso. Ellos mantenían la contienda o poco aceptación de parte de los cristianos. Y aquí los gentiles juegan un papel importante, porque ellos no aceptaban la postura que tenían estos, por su insistencia en guardar la ley de Moisés y guardar toda la tradición, además de no respetar al apóstol Pablo, ya que para ellos era un apóstata. O sea, que lo que comenzó en Antioquia, eso siguió en el camino. Eso no se quedó ahí. Porque al no reconocer la autoridad del apóstol Pablo y tildarlo de apóstata, entonces quiere decir que se siguió manejando aquel modo de ver que existió en Antioquia, donde la separación entre judíos y gentiles no se estaba cumpliendo. Que para ellos, que decían, mire lo que decían: hijo de José y María, no divino, sí superior a los ángeles. Su título de hijo de Dios es adoptado. Se perdió en la cruz. Crean el evangelio hebreo dentro de los apócrifos. Ellos se manejan con el evangelio hebreo para justificar todo su planteamiento. Entonces ya uno empieza a ver cómo cada quien adaptaba el cristianismo a sus conveniencias. Otra de las corrientes que se pueden apreciar para finales del siglo I es la de los mandeos. No muy conocida, no va a ser muy conocida, mas sin embargo tuvo sus seguidores, donde se puede destacar la dualidad que decían de Dios masculino y por el otro lado un Dios femenino. O sea que cada quien comenzó a recrear sus ideales. Los gnósticos también estaban presentes, muy marcados en el siglo II. Aparecen temprano en la historia del siglo I, pero en el siglo II se van a marcar más, en donde alcanzan el máximo éxito en el siglo II, en donde por su raíz griega hablaban del conocimiento especial superior, más que la misma fe, y lo cual podía salvar el mal y los materiales. Un dualismo en esta corriente supuestamente cristiana,
El materialismo y el mal hacen que este dualismo cobre fuerza a través del conocimiento, que va más allá de la fe y que a la vez te puede salvar el conocimiento. El monarquismo enseña que Dios era una sola persona. Cristo es solo un hombre que nació sobrenaturalmente. Mantenía la divinidad de Cristo y la impersonalidad de Dios. Defendió que el Padre se hizo hombre en Jesús. Ellos decían eso. Los maniqueos, dualismo persa, todo tiene dos principios contrarios a la luz. Por un lado el bien y por el otro lado el mal, el espíritu o la materia. Los cátaros, reducto del maniqueísmo, austeridad, pobreza, no querían nada con el clero, se castigaban severamente. Y el montanismo, el cristianismo, precursores del cristianismo antiguo, muy severo en cuanto a la doctrina. Por un lado estaba correcto el no mezclarse, por el otro lado apartarse totalmente estaba de una manera incorrecta. Y a la par de esto están los apologistas, porque se está hablando de todas las corrientes que estaban naciendo, pero están los apologistas que ya desde el siglo I estaban haciendo acto de presencia y estaban presentes, porque Pablo es un apologista. Entonces se ve que este grupo de hombres cristianos hablaban dirigiéndose a las autoridades romanas y a los gobernadores. Todos sus escritos son en defensa del cristianismo. Las acusaciones contra ellos eran terribles, ya que el cristianismo era un crimen contra el imperio. Las clases sociales altas veían al cristianismo como lo peor, un peligro latente. El trabajo incansable de los apologistas, los argumentos y rumores contra los cristianos y rebatir con los argumentos necesarios todo lo que fuera. El peligro que representaban los cristianos no se correspondía, ya que estos vivían de una manera sana. Entonces los apologistas se encargaban de desmentir todas las falsas que se decían contra los cristianos. El crecimiento de los apologistas está a la par del martirio. Es decir, por un lado eran sacrificados y por otro lado hombres hablaban de fe. Nunca se puede decir que los apologistas predicaron un mensaje diferente a un cristianismo desviado. Antes ellos buscaban la verdad, no que la verdad no se desvirtuara. Mantenían las disputas en contra de toda filosofía y conocimiento humano, alegando que el cristianismo se fundó en la revelación divina, primero en las escrituras, luego en el verbo encarnado, en donde todo es un regalo divino. No vemos cómo ellos desarrollaban todo. El aporte más grande de los apologistas en el cristianismo primitivo es que Dios es universal y el Salvador de toda la humanidad. Entonces podemos ver que los apologistas, incansables hombres, que buscaban que las personas conocieran lo que realmente era el cristianismo y no lo que se estaba formando. Entonces nosotros podemos ver que ahí la historia manifiesta que hubo hombres que defendieron con su vida y sus ideales el cristianismo.
Bendiciones, mi hermano. En nuestro encuentro ampliaremos más sobre esa formación de ese cristianismo que ya venía rodando y que en el siglo II, siglo III en adelante se va a consolidar.